Hola, mi nombre es Victoria Tovar y el día de hoy junto a mis compañeros le vamos a hablar sobre los grupos. El estudio de los grupos ha sido y es en la actualidad uno de los temas de investigación de mayor interés para los psicólogos, los pedagogos, los sociólogos y otros especialistas. Los resultados de la investigación y de la práctica profesional han permitido llegar a generalizaciones teóricas que conforman la teoría de los grupos, así como las concepciones metodológicas que pautan el trabajo del coordinador o facilitador grupal. Según Cartwright y Sander en 1986, definen que un grupo es un conjunto de individuos cuyas relaciones humanas mutuas hacen a estas interdependientes en algún grado significativo. También se puede definir a un grupo como una pluralidad de individuos o conjuntos de personas que se relacionan e interactúan directamente entre sí durante un tiempo relativamente estable, con un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la consecución de un objetivo en común y alcanzan determinadas metas con la convicción de que juntos pueden alcanzar este objetivo mejor que en forma individual. Entonces, ¿cómo se forma un grupo? Se puede distinguir tres tipos de circunstancias que hacen que un grupo de individuos llegue a constituir un grupo. Una o varias personas pueden crear deliberadamente un grupo para lograr algún objetivo. Los individuos que deciden crearlo juzgan que por medio de él conseguirán determinados propósitos que no serían posibles sin su existencia. Este juicio no tiene por qué ser correcto para que lleguen a formarse un grupo. Los propósitos que se quieren lograr a través de un grupo pueden ser muy variados. Hay grupos que se crean para llevar a cabo una tarea de forma más eficiente y otros para resolver algún problema. Un grupo puede formarse espontáneamente, porque las personas se asocian para satisfacer alguna necesidad. Es el caso de los grupos informales dentro de las organizaciones, los clubes sociales y las pandillas juveniles. La función suele ser la satisfacción de alguna necesidad de sus miembros, y su formación se basa en elecciones interpersonales voluntarias. Algunas determinantes de este tipo de elecciones son las semejanzas percibidas en las personas, la complementariedad, la reciprocidad, la proximidad o el balance positivo entre las ventajas o inconvenientes de pertenecer a este grupo. Un conjunto de individuos puede convertirse en un grupo porque otras personas los tratan de modo homogéneo. En este caso está funcionando el proceso de categorización social, que consiste en clasificar a las personas en grupos en función de alguna característica compartida. Hay atributos que son más relevantes que otros como criterios de categorización. Dichos individuos se consideran a sí mismos como miembros de ese grupo, y tanto su comportamiento como el de los demás hacia ellos vendrá determinado en muchos casos con esa pertenencia grupal designada desde fuera. No es necesario que los individuos interactúen entre sí para ser miembros de este grupo, y muchas veces ni siquiera se conocen. Que un grupo se haya formado por designación externa no excluye la posibilidad de que cumpla también las mismas funciones que los grupos espontáneos o los creados para alcanzar algún objetivo. Características de un grupo. Un grupo se caracteriza por ser una pluralidad de personas que conforman un conjunto, una unidad colectiva vinculada por lazos reales. Es a su vez una unidad parcial insertada en el seno de una colectividad más amplia y una entidad dinámica que sin embargo tiende a estructurarse y a organizarse en busca de una estabilidad relativa. La interacción. Los miembros interactúan con cierta frecuencia, de forma personal y a partir de ciertas pautas establecidas. La conducta y acciones de cualquiera de sus miembros sirven de estímulo al comportamiento de otros. La interdependencia. Los individuos dependen unos de otros para poder alcanzar los objetivos grupales. No solamente interactúan, sino que también comparten normas o desempeñan funciones que se complementan. La finalidad. Sus integrantes realizan actividades colectivas que contribuyen al logro de los objetivos comunes. La percepción. El grupo es directamente observable. Los miembros que perciben la existencia del grupo tienen un sentimiento de pertenencia al mismo y se comportan como un grupo de cara al exterior. Su entidad es reconocida como tal por sus propios miembros y por los demás. Y existe una conciencia y un sentimiento de grupo que se configura a través del desarrollo del nosotros frente al ellos. La motivación. El grupo permite satisfacer necesidades individuales, tanto explícitas como implícitas. Las primeras suelen encajarse directamente con las tareas y el objetivo concreto del grupo, y las implícitas pueden resultar menos evidentes a la amistad o el liderazgo, pero movilizan al individuo a participar en las actividades grupales. La organización. El grupo tiene una determinada estructura que se traduce en la distribución de los papeles, la configuración de un sistema de roles entrelazados que presentan un cierto nivel o estatus, así como una serie de formas de funcionamiento compartidas. La actitud.
El grupo comparte determinadas actitudes y valores que forman parte de su propia cultura. La estabilidad. La interacción entre los miembros no es algo puntual, sino que se produce con una relativa duración en el tiempo. La posibilidad vendrá marcada con el tipo de grupo. Se necesita un espacio que permita el intercambio y la actividad conjunta. En todos los casos, el grupo debe de funcionar durante un tiempo más o menos largo, al que requiera para avanzar en dirección a las metas trazadas. Los miembros del grupo son diferentes entre sí en su personalidad y comportamiento, aunque haya semejanzas en su conducta, pues todos son seres únicos e irrepetibles. Es por ello que lo más importante es que la interacción conduzca a un lenguaje común, que a su vez facilite el camino hacia las metas y permita la labor conjunta. La clasificación de los grupos. Existen muchas clasificaciones de grupos a partir de diferentes criterios. A continuación les explicaré sobre aquellas que han sido más utilizadas y son consideradas como tradicionales. Estas son las que distinguen a los grupos formales y no formales y los grupos de pertenencia y referencia. Por grupo formal se entienden los grupos organizados por la sociedad, mediante sus diversas instituciones para desarrollar determinadas funciones específicas. Ejemplos de estos grupos son un grupo estudiantil, un grupo deportivo, una brigada de trabajo o una cátedra de profesores. El grupo no formal se forma de manera espontánea, sobre la base de la simpatía, la amistad, la comunidad, la confianza, etc. El grupo es un pequeño número de personas que establecen sus códigos y normas propias. Por ejemplo, de este tipo de grupos son los grupos de amigos que se pueden encontrar en la escuela, el trabajo o los subgrupos que se forman en un grupo formal grande. Del grupo formal pueden aparecer uno o varios grupos informales. Ellos pueden favorecer el logro de las metas y la realización de las tareas del grupo formal, dado que el ambiente es más cálido, más afectivo y más agradable. Se crea una sensación de bienestar emocional que eleva la productividad del grupo y favorece el clima psicológico. El grupo de pertenencia es aquel cuyas normas y valores utiliza el individuo y donde actúa, en el cual es reconocido por todos como miembro del grupo. Por ejemplo, el grupo familiar, el escolar, el laboral, el deportivo, etc. El grupo de referencia no tiene que ser necesariamente el grupo al que pertenece el individuo. Podría ser uno completamente diferente cuyos valores e intereses resulten atractivos y significativos para él, como por ejemplo una organización benéfica. Una forma de clasificación que comúnmente es utilizada es la parte del carácter y tipo de actividad que desempeña el grupo en la sociedad. A partir de este criterio general, los grupos podrían clasificarse en laborales, escolares, deportivos, militares, artísticos, familiares, científicos, políticos, entre otros. Estas clasificaciones permiten un margen de flexibilidad que posibilita que sea más general o más específica de acuerdo al tipo de funciones que el grupo desempeña en su actividad fundamental. Las clasificaciones se relacionan y complementan. Un grupo escolar puede ser un grupo de pertenencia y de referencia de un alumno. Puede ser un grupo informal y a la vez un grupo formal. La estructura de un grupo y estatus. Se puede considerar que existe una estructura de grupo cuando se estabiliza la relación entre la organización y sus miembros. Esta estructura surge de las diferencias entre los cargos del grupo que corresponden a las diversas funciones desempeñadas y el prestigio o valor asociado a estos cargos. Esta estructura está asociada con la diferenciación, así como con la estabilidad y cristalización de los patrones de interacción. Roles y normas. El rol que juega cada persona en un grupo está asociado a su posición en un grupo y a los derechos y deberes hacia uno o más miembros. Cada rol va asociado a unos patrones de conducta dentro del grupo. Algunos roles clásicos son los roles de tarea, de mantenimiento y los individuales. Entre los roles de tarea destacan el coordinador, el evaluado, el orientador, el iniciador. Entre los roles de mantenimiento están el que busca compromiso, el que anima, el seguidor, el observador, entre otros. Por último, algunos de los roles individuales de los miembros de un grupo son el agresor, el bloqueador, el que busca reconocimiento y el dominante. Dentro de la estructura del grupo también se encuentran las normas. Todo grupo tiene un marco de referencia común. Los miembros comparten ideas sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Las normas regulan las actividades y los comportamientos de los miembros del grupo. Estas normas pueden ser de dos tipos, descriptivas y prescriptivas. Las normas descriptivas corresponden con lo que los miembros hacen en una situación específica. En estas ocasiones donde los miembros no saben cómo comportarse. Lo que hagan los miembros de más estatus o la mayoría se va a convertir en la norma dominante. Por otra parte, las normas prescriptivas indican lo que puede hacerse y lo que no. Son normas morales que indican a los miembros del grupo lo que está bien y lo que está mal.
Estas normas premian la conducta mediante recompensas y castigos. Premian a los que se portan bien y castigan a los que no cumplen las normas. Procesos grupales e intergrupales. El proceso de diferenciación intragrupal puede enfocarse de diversas formas, como resultado del proceso de interacción, lo que permite la aparición de subgrupos, la especialización de funciones o la gradación social en prestigio, o puede proceder de la estructura formal en la que se inserta el grupo. Existen otros modos de explicar la diferenciación intragrupal, entre los que destacan los que hacen depender del contexto comparativo intergrupal en el que se encuentra el grupo y no las relaciones interpersonales. Esos enfoques se asocian con la teoría de la autocategorización, que pone el énfasis en la construcción del prototipo de grupo y de la autodefinición en virtud de ese prototipo grupal, que hace que el miembro individual se despersonalice y se uniformice respecto a los restantes miembros del grupo. Cuando se trata de un contexto comparativo común, a todos los miembros se da un prototipo común que maximiza las diferencias intergrupales y minimiza las intragrupales. Se da así una homogeneidad en la conducta. Importancia de los grupos. Permanecer en grupo es indispensable para cualquier persona. Es algo que se da de manera natural, por ejemplo, al estar en familia, la escuela o el trabajo. Pero todos tenemos la necesidad de sentirnos parte de una comunidad y ser aceptados en ese grupo porque tenemos cosas en común, por algún gusto en específico o alguna actividad deportiva que realizamos. El ser humano no podría vivir sin relacionarse con otros humanos, puesto que tiene una esencia de ser social que lo dispone siempre a accionar en conjunto con otras personas en diferentes ámbitos. Mi nombre es Estefanía Núñez, pues yo les vengo a hablar sobre lo que es la psicología de los grupos. Esto se define lo que es un enfoque concreto de lo que es la psicología de los grupos, el cual esto está orientado a lo que es hacia la comprensión de la conducta, lo que es social, en grupo, sobre la base del proceso el cual esto influencia social entre las personas. La psicología de los grupos lo que es una subdisciplina dentro de la psicología social, el cual principal objeto es el estudio que es el grupo. La psicología de los grupos esto estudia o se analiza la influencia que estos tienen sobre el comportamiento individual y lo que es o lo que tiene el individuo para cambiar el comportamiento grupal así. Desde la psicología de los grupos se explora lo que son, cómo, cuándo y dónde se crean, ¿verdad? Su configuración y lo que es sus tipos de roles. Podemos hablar lo que es la importancia. La importancia es como que fundamental en los grupos, el cual esto se encarga de comprender como una diversidad, ¿verdad? De factores que incluyen la información o formación de un grupo, lo que es comprender cómo se unen los grupos, lo que es, como lo acabamos de decir, es una subdisciplina, el cual esto busca lo que es comprender cómo es el comportamiento de la forma o que da forma a un grupo, el cual esto lo une. Comprende los roles dentro de los grupos existentes. Diferentes roles, cuál puede ser dispuesto de manera espontánea. Hablamos un poco sobre lo que es el alcance que lleva dentro de la psicología del grupo, es el cual procura lo que es comprender la conducta social, como ya lo acabamos de decir, dentro de un grupo, comprobando lo que tiene o lo que es la influencia que tiene la persona. De esta manera se aprende más profundamente acerca del comportamiento humano de nuestras bases sociales o conducta. Pues le vengo a hablar lo que o su historia o la evolución de los grupos, lo que fue en 1893, ¿verdad? En lo que fue Emile
Él habló un poco sobre los métodos científicos para así entender lo que es el comportamiento, ¿verdad? Lo que fue el comportamiento, vamos a decirlo, de los grupos. Y determina que un individuo no puede definirse fuera de un contexto social. Hablamos sobre Gustavo Le Bon, que fue en 1895. Él habló de lo que fue en su libro definió lo que fue la psicología de las masas, el cual esto propone que los grupos tienen una fuerte influencia en cada individuo, el cual lo conforma. Hablamos sobre Sigmund Freud, que fue al campo del psicoanálisis, el cual Freud expone que para un conjunto de individuos se puede convertir en un grupo. Pues. Todos vamos a decirlo, debían compartir una cualidad mutua. En 1920 hablamos que fue William, el cual él continúa con lo que es el pensamiento del ego, el cual afirma que al ser un sistema organizado, el cual esto posee lo que es una vida, un pensamiento propio. Estos pueden formar en el comportamiento de cada uno de los individuos que los forman. En 1924 hablamos lo que es Florin, el cual él manifiesta lo que fue contra los postulados de William y Le Bon, que con sus enfoques centrados en fenómenos colectivos, el cual esto negando que existía una mente colectiva en lo que se llamaba falacia del grupo. Hablamos lo que es en 1932, Elton Mayo, él demuestra lo que es la existencia de los grupos formales dentro del ambiente laboral, los cuales determinan la estructura social de la empresa. En 1936 estuvo hablando sobre Burke y Lebu, y Ronald, el cual ellos determinan que las personas no son ajenas de los estímulos de su entorno. En 1942, Solon habla que existía una interdependencia entre los pensamientos individuales y la llamada mente. En 1943, Theodore habla sobre las investigaciones que muestran cómo los grupos forman las cantidades de sus miembros. En 1944 hablamos lo que es la creación de la investigación para la dinámica de los grupos, el cual esto se enfoca en el Centro de Investigación Dinámica, el cual investiga y establece la teoría del campo, donde se sostiene que los cambios de comportamiento del individuo por las normas de los grupos. Otro de ellos, en 1950, el cual el experimento del conformismo de Solon, el cual esto demuestra unas supuestas normas muestran lo que es los comportamientos inusuales, así como los sujetos o presión de una mayoría. Y para hablarles un poco sobre lo que es la época moderna, estudió y se analizó los grupos mediante el enfoque electivo y multidisciplinario. Michael Gove, en 1924, él propone que la mayor interacción interpersonal entre los miembros también aumenta el grado de cohesión grupal. Y en 1997, Scott señala la importancia de lo que es la comunicación de los grupos dentro de los grupos. Hace lo que es su énfasis en el grado en que la información y las ideas y los procesos cognitivos son compartidos entre miembros. Muchas gracias, les estuve hablando un poco sobre lo que es la evolución del estudio de los grupos.
Buenas noches, mi nombre es Suheim Meléndez. Yo les voy a hablar sobre los métodos de la psicología de grupo. Y entre esas tenemos el método observacional, que consiste en observar y registrar sistemáticamente la conducta que se da espontáneamente. El método correlacional consiste en la medida de dos o más variables y la evaluación de su relación. Método experimental emplea la manipulación de la variable independiente. Ahora les voy a hablar sobre aplicaciones de la psicología de grupo. Se aplica en la parte familiar, escolar, sanitario y de la salud mental. Principalmente en esas, ya que con eso se relaciona al individuo con la sociedad. Enfoques y teorías de la psicología de grupo. Desde esta teoría se aborda el estudio de los procesos y las relaciones intergrupales en sí mismos. Se propone una discontinuidad entre los procesos interpersonales. Una teoría del conflicto realista, que es desde este enfoque, el comportamiento intergrupal es el resultado de las relaciones funcionales entre los grupos y entre sí mismos, entre otros individuos. Entre los principales problemas está el modelo de desarrollo de grupo, ya que aún no está demostrado que los grupos y sus miembros se comporten como los modelos que dicen. Buenos días, mi nombre es Ivana Gómez, estudiante de Psicología de la Universidad Chacambú. Yo les hablaré sobre la dinámica de grupos. Para O'Connor y Seymour en 1996 es producir una disposición hacia el aprendizaje basada en el logro de estados emocionales positivos. En general, sus objetivos apuntan a lograr una reestructuración del sujeto en términos de la manera en que se ve a sí mismo, la realidad o los demás, es decir, es el interés por conocer cómo los estados emocionales positivos de sí mismo y el de los demás, enfocándose en mantener y aprender de estos, y se puede obtener cuando nos evaluamos y tratamos de tener un punto de vista acerca de nosotros mismos y la percepción de cómo nos vemos para los demás y viceversa. La dinámica de grupo está basada en experimentar, actuar, teorizar y reflexionar. Se atrevan a experimentar y se involucren en un proceso en que la vivencia de la dinámica y la reflexión a partir de esta produzcan cambios en su modo de percibir, ser o actuar. Las características de la dinámica de grupos. La primera, todos los participantes tienen un objetivo en común. La segunda, deben participar como un grupo o subgrupo, es decir, deben existir comunidad. Tienen que ayudarse unos a otros para lograr un fin común. Existe un sentido de dependencia recíproca en la satisfacción de las necesidades. Los miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr los propósitos para cuyo cumplimiento se reunieron en un grupo. Los miembros se pueden comunicar unos con los otros. Tipos de dinámica de grupo. Hay 6 tipos. Se las voy a ir nombrando y les voy a ir explicando cada una. Las dinámicas de presentación. Se trata de juegos en los que los integrantes se van presentando unos a otros. También tenemos la dinámica de resolución de conflictos, que es usada para mediar en situaciones problemáticas. Luego de tercero tenemos dinámicas de comunicación. Comunicación asertiva, es decir, lo que se quiere realmente, y también se enseña a decir las cosas de una forma que no suponga romper los sentimientos de los demás. Tenemos dinámicas de distensión, son especialmente útiles en niños, haciendo que liberen la inquietud que pueden traer antes de empezar con otras actividades por medio de la risa, el movimiento y la voz. Tenemos las dinámicas de conocimiento y autoconocimiento, que es profundizar sobre características de personas con las que se relacionan cada día a la vez, que ponen en comparación cómo son con ellos mismos. Y por último tenemos dinámicas de cooperación y colaboración. Lo que hacen es potenciar la cooperación grupal al focalizarse en que todos los integrantes de la actividad tengan las mismas posibilidades de participar.
La psicoterapia de grupos. Un grupo terapéutico se puede definir como un sistema en el que confluyen operativamente los requerimientos de una multiplicidad de sistemas humanos con sus propias experiencias, valores, creencias y particular manera de significar el mundo. La psicoterapia cambia en la medida que los integrantes participan, comentan, discuten y crean la posibilidad de conocerse y fundamentalmente de poner en escena su modo de conducirse. De esa manera, cada uno silenciosamente desarrolla un rol, un modo de ser en grupo. Fases de la psicoterapia de grupos. Hartley y Hartley, 1959, señalan la existencia de distintas etapas de crecimiento psicológico hacia la madurez de los grupos. Por intermedio de distintas observaciones han demostrado que los grupos pasan por las siguientes etapas. La exploración, son todos los integrantes están tratando de conocerse unos a otros. Al ser un contacto inicial, esta es una posición de expectativa para ver qué pasará. Es decir, si vale la pena pertenecer al grupo, si se puede trabajar con sus compañeros, si es interesante escuchar al otro, abrirse o no abrirse. ¿Cuál es la opinión de los otros miembros? Tenemos también la identificación. Después del periodo de exploración, en donde sus integrantes comienzan a aceptarse unos a otros, se incrementa la liberación de expresión y se empieza a desarrollar la cohesión. Luego está el desarrollo de una mayor cohesión. En esta etapa surgen las metas colectivas, el desarrollo de normas dentro del grupo y el clima social típico del grupo. Luego tenemos desarrollo de una jerarquía a base de estatus y de roles. Los integrantes del grupo ocupan distintos roles y algunos ejercen más influencias que otros sobre los demás. Las ventajas de las psicoterapias de grupo. Estas sensaciones nos hacen descubrir que siempre hay un lugar en el mundo donde podemos ser nosotros mismos y expresarnos sin filtros ni tapujos. Una de las primeras ventajas que nos permite a los participantes descubrir cosas de sí mismos que los pueden ayudar a crecer, a forjar mejores relaciones con otras personas. 2. Las terapias psicológicas grupales abren caminos para que los pacientes adopten una visión más amistosa del mundo que los rodea. Otra ventaja que tenemos es que este método hace posible que optimicen su capacidad de respaldar a sus semejantes y de recibir apoyo cuando lo necesitan, algo que se traduce en una vida más empática y servicial. Tenemos también estas sesiones fungen como un podio para desahogarse y liberarse de todo aquello que hace sentir mal y nos agobia, pero que nunca te habías atrevido a compartir con alguien por miedo a ser juzgado, rechazado, porque simplemente preferías guardártelo para ti. Otra de las ventajas es que todo a través de una comunicación sustentada en la confianza que permite obtener una radiografía del sufrimiento de cada persona que ha pasado por la misma situación que tú. Gracias, eso fue todo. ¿Qué es un facilitador de grupos? Un facilitador de grupos es una persona capacitada en la gestión y conducción de grupos con el objetivo de promover la participación activa, el diálogo abierto y la colaboración entre los miembros del grupo. Su papel principal es ayudar a que el grupo alcance sus objetivos de manera efectiva y eficiente, fomentando un entorno de trabajo colaborativo y respetuoso. ¿Cuál es la misión del facilitador? La misión del facilitador es que varía dependiendo del contexto de los objetivos específicos del grupo. Sin embargo, en general, su misión es crear un espacio seguro y propicio para que los miembros del grupo compartan ideas, expresen sus opiniones y perspectivas y colaboren en la toma de decisiones. El facilitador de grupos busca promover la igualdad de participación y garantizar que todas las voces sean escuchadas y consideradas en el proceso de toma de decisiones. ¿Cuál es el valor de un facilitador de grupos? El valor de un facilitador de grupos radica en su capacidad para promover un proceso de grupo efectivo y productivo. Algunos de los valores clave incluyen neutralidad. El facilitador compromete a ser imparcial y no toma partido en las discusiones o decisiones del grupo. Escucha activa. El facilitador practica escucha activa, prestando atención genuina a lo que dicen los miembros del grupo y demostrando empatía hacia sus perspectivas y preocupaciones. Gestión del conflicto. El facilitador está capacitado para manejar conflictos de manera constructiva y ayudar al grupo a encontrar soluciones colaborativas. La flexibilidad.
Aquí el facilitador se adapta a las necesidades y dinámicas del grupo, ajustando su enfoque y técnicas según sea necesario. En cuanto a la ética del facilitador, ya cuando hablamos de la ética, el facilitador de grupos en sí se espera de él que siga un conjunto de principios éticos que guíen su práctica. Algunos de estos pueden incluir confidencialidad. El facilitador respeta la confidencialidad, la información compartida dentro del grupo y se compromete a no divulgarla sin el consentimiento de los miembros, a menos que existan preocupaciones de seguridad o legales. Respeto. En el respeto podemos ver que un facilitador muestra respeto por todos los miembros del grupo, independientemente de su raza, género o orientación sexual. O sea, no hay distinción entre de él hacia sus pacientes y se espera que ni de sus pacientes hacia él por alguna razón. La transparencia. El facilitador comunica claramente su rol y responsabilidades, así como los objetivos y normas del grupo. La competencia profesional. El facilitador busca mantener y mejorar continuamente sus habilidades y conocimientos, participando en programas de capacitación y supervisión y buscando oportunidades de desarrollo personal. Estos son solo algunos aspectos destacados de la ética y los valores de un facilitador del grupo. Puede variar dependiendo de las normas y estándares profesionales específicos y en diferentes contextos y organizaciones.